Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Yuri Díaz y te doy la bienvenida a mi canal. Si te gustan las plantas, créeme que estás en el lugar correcto, un lugar donde compartimos contenido de el cuidado de plantas, top de plantas que sobresalen por ciertas características. También hacemos proyectos aquí en el jardín, hacemos tours por varios jardines, por aquí por mi jardín. Entonces sé que si te gustan las plantas, todo este mundo maravilloso de las plantas, créeme que estás en el lugar correcto, y espero, si eres nuevo, te quedes y aprendamos juntos de este hermoso mundo que son las plantas, para darle muchísimo color a tu vida, a tu jardín. Y el día de hoy vamos a hablar de un grupo de plantas específico que se caracterizan por tener unas hojas muy diferentes, muy llamativas, que sobresalen por esas características precisamente. Espero y me acompañes y disfrutes de estas plantas tan bonitas. Y ahora sí, bienvenidos. Bueno, antes de iniciar con el video, quiero pedirte disculpas si en algún momento te afecta el sonido de fondo. Hay mucho ruido y es porque está haciendo mucho viento, y aquí en el jardín hay varios árboles, también el techo del jardín. Anticipadamente te pido disculpas, pero no sea tan molesto para ti. Bueno, como primera planta iniciamos con los caladiums. Si tienes caladiums aquí en tu jardín, seguramente vas a decir, ¿verdad? Se caracteriza por esos colores tan bonitos, esas hojas, depende si les está yendo bien, esas hojas grandes, muy pero muy coloridas. Y algo que me gusta mucho de estas plantas es que sus nervaduras resaltan mucho, son como ese centro de atención, pero también como el color de sus hojas en general. Muchas veces esas nervaduras son de colores más oscuros y la hoja viene a ser un poco más clara, de colores blancos, cremas, rosados no tan fuertes, y el borde es un poco más intenso. También me gusta mucho este tipo de plantas. Desafortunadamente aquí en mi jardín no he podido con ellas porque son de un clima cálido. Entonces en mi jardín es un clima templado, así que he tenido varios inconvenientes con ellas, pero voy a ser muy sincera con ustedes, y es que la verdad no me quiero rendir con ellas porque son colores muy bonitos, muy difíciles de conseguir en otras plantas. Como más que todo también esa forma de corazón de su hoja la hace muy especial. Entonces quisiera tenerla aquí en mi jardín. He visitado jardines que tienen, y ustedes también me han acompañado, que tienen unas plantas de caladiums muy bonitas con unas hojas gigantes, casi sus hojas blancas, y esas nervaduras, las centrales, las que se van así como ramificando, son de unos colores muy pero muy bonitas. Sus hojas casi blancas y con unas manchitas en diferentes puntos de la hoja de colores rosados. Creo que esta planta es muy bonita. Como segunda planta tenemos a las begonias rex, y creo que a muchos de nosotros nos ha sacado suspiros esta planta porque de verdad que tiene unos colores muy bonitos. Esa hoja tan diferente con altibajos en el borde de sus hojas, y colores vino tintos, rosados fuertes, unos rosados no tan fuertes, incluso hay violetas, unos colores que dan como esa impresión de que son como a terciopelo. Son muy bonitas, aunque también son algo complicadas de mantener así a largo plazo, pero creo que el color de sus hojas vale la pena hacer el intento una y otra vez, porque de verdad tienen colores muy bonitos. Aquí en el jardín tengo una, pero no tiene como esos colores tan llamativos, pero sí me gusta por esas formas en sus hojas. Igual tiene como el color que más prevalece en ella es un verde grisáceo combinado con un rojo, un rojo intenso. Es muy bonito la combinación de estos colores, pero vamos a ver en otros jardines, en el vivero, en diferentes puntos donde encontramos plantas que se caracterizan por esos colores tan intensos, tan difíciles de encontrar. Obviamente a veces no lo pensamos y
queremos llevar este tipo de plantas a nuestros jardines. Como tercera planta tenemos a los coleus. Estas plantas hace algún tiempo las tuve varias aquí en el jardín. Me gustan mucho porque son plantas que no requieren tantos cuidados, un buen sustrato al inicio y luego hay que estar pendiente del riego y eso es todo. Por ejemplo, en mi caso, que estuvieron sembradas directamente en el suelo, algunas en matera, en ningún momento tuve como esa necesidad de fertilizarlas con abonos químicos, simplemente era suficiente con abonos orgánicos. Y también encontramos en este tipo de plantas, en este grupo, colores muy pero muy llamativos, como si fueran unos colores neón, como muy intensos. Por ejemplo, un rosado muy pero muy intenso, el verde también que prevalece mucho, pero verde en diferentes tonalidades, verdes oscuros, unos verde claros muy pero muy bonitos y combinados con otros colores, más que todo con el rojo y el fucsia. Entonces esta combinación de colores hace que las hojas resalten muchísimo y le dan mucho color a cualquier espacio. Como cuarta planta tenemos al croton. Esta es una planta que también la tiene mi hermana y me gusta mucho como esos colores, esa combinación de colores en sus hojas. Su hoja también es algo particular porque tiene como esa impresión de que fuera una hoja de cuero, es muy rústica y por eso creo que es también tan apetecida. Es una planta de semisombra, pero también puede estar a la intemperie, bajo el sol directo. En un pueblo de aquí de Colombia que hace mucha calor, la he mirado que la sembraron en un andén. Hay varias de estas plantas y ya es una planta muy vieja y está súper bonita, muy frondosa. Es como una planta arbustiva, tiene aproximadamente casi unos 2 metros y con esas hojas tan bonitas que van desde el amarillo hasta el rojo, también anaranjado, verdes oscuros. Es una hoja muy pero muy bonita y esto del tamaño que les acabo de mencionar también depende mucho de dónde está sembrada, si está sembrada en matera, una matera pequeña o una matera amplia, o si está sembrada directamente en el suelo. Obviamente estos cambios tienen que ser progresivos, no podemos sembrarla una planta pequeña en una matera muy grande porque vamos a tener muchos problemas. Entonces, acorde al tamaño de la matera de la planta, vamos a elegir el tamaño de la matera. Pero obviamente esta planta luce muchísimo, la podemos tener en el interior de nuestra casa como en el exterior y en cualquier parte del jardín para poder disfrutar de esos colores tan bonitos. Bueno, si te ha parecido interesante el contenido del video del día de hoy, espero te suscribas si eres nuevo y que compartas mi video con otras personas que tú creas que les puede ser útil, que les gustaría este tipo de contenido, y así me ayudas a llegar a muchas más personas, ir creciendo poco a poco. Como quinta planta tenemos a las fitonias. Esta planta me gusta muchísimo, lástima que no la tengo en el jardín, pero desde ya la agrego en mi lista de plantas de espera o de deseos, como la quiera llamar. Pero es una planta muy bonita, como muy minimalista, sencilla, pero a la vez muy decorativa. Me gusta como ese corte que tiene, es muy compacta, es similar a una planta rastrera. Y si agregamos una matera así bonita de cerámica o de plástico así bien bonita, le da un toque aún más, digamos, como elevamos esas características de esta planta y se convierte en una planta aún más decorativa. Sus hojas son pequeñas, pero algo que resalta mucho es como esas colores en sus nervaduras, y así sean pequeñitas, tienen unos colores diferentes en cuanto al resto de los colores de la hoja. No sé, a mí me gustan muchísimo esos colores que van así como rosados, pero sus nervaduras son algo rojizas y el borde es algo verde. Entonces me parece tan bonita esta planta. Como sexta planta tenemos a la iresine. Esta planta hace algunos años la tenía aquí en mi jardín, luego la trasladé a otro punto del jardín y desafortunadamente la perdí, pero esos colores tan bonitos, es un color fucsia pero muy muy llamativo. Creo que es ese color más llamativo
que he mirado en las hojas de muchas plantas, y va acompañado con unas tonalidades de un fucsia un poco más, como más concentrado, más oscuro, y esto hace que la planta como si brillara. O sea, ella brilla por luz propia, es muy bonita y es una planta también de semisombra. Y hace muchísimos años una de mis tías, que en este momento ya tiene 83 años, le encantaba esta planta y siempre sembraba varias de ellas porque decía que le gustaba mucho como esos colores fucsias de sus tallos, de sus hojas. Decía que sobresalía mucho, que no necesitaba de flores para que sea bonita la planta, entonces simplemente con ese color fucsia completo de la planta ya sobresalía en cualquier espacio, y ella por donde podía sembraba este tipo de plantas. Y también podemos conseguirla de un color verde limón y un color verde un poco más oscuro, y sus tallos tienden a tener como unas líneas rojizas, es también muy bonita. Las dos plantas las tuve aquí en mi jardín, pero lastimosamente las perdí, y al hacer esta lista recordé esta planta y obviamente quiero volverla a traer aquí en mi jardín porque es muy bonita. Y no sé, si es una planta de interior y si la sembramos ahí donde tenemos como ese conjunto de plantas de hojas verdes, creo que va a romper como ese patrón y le va a dar mucha luz a ese espacio. Entonces, si ustedes quieren conseguir una planta con esos colores llamativos, esta es la planta indicada para cumplir ese objetivo. Como séptima planta tenemos a las calateas. Sé que las personas que no tenemos así como mucho espacio para tener un jardín o vivimos en lugares cerrados, optamos por tener este tipo de plantas de follajes, pero muchas veces queremos tener algo de color, no simplemente verdes y diferentes tonalidades de verde, sino que colores más llamativos. Las calateas también son ese grupo de plantas con esos colores bonitos. Además son plantas que crecen muy compactas a la matera, sus hojas son como redondas, algo ovaladas también, y tienen colores muy bonitos, rosados, rojos, diferentes tonalidades de verdes, y esas nervaduras se marcan muchísimo dependiendo como el color de fondo que tiene la hoja, y sobresale mucho. Son plantas que he notado que son muy difíciles de que se mueran, pero una manera muy fácil de matarlas a ellas es tener el sustrato muy húmedo o encharcado. Entonces esta es la manera, es el camino más corto para perder la planta. Entonces hay que regarlas con mucha prudencia. Algo también como muy singular de esta planta es que cuando sus hojas empiezan a marchitar es la primera indicación de que necesita agua. Como octava planta tenemos a las aglaonemas. Son plantas muy bonitas, me parecen tan llamativas esas hojas grandes con muchos colores. Aquí en mi jardín tengo una que compré hace poco, son hojas súper bonitas y como en esas tonalidades de verde, un verde grisáceo y un verde un poco más fuerte. Y algo que me parece también muy interesante es que sus hojas son muy grandes, entonces no necesariamente tenemos que la planta genere así muchas hojas para que se vea frondosa. Simplemente con unas cuantas ya tenemos como ese concepto de que la planta es mucho más grande, que tiene más frondosidad, y no necesariamente tienen que ser muchas hojas como en comparación que de plantas pequeñas, que sí necesitamos un gran conjunto de hojas para que la planta se vea así más compacta. Bueno, esta planta es ideal para espacios con poca luz, así que es muy usual encontrarla en apartamentos, en lugares donde otras plantas no pueden sobrevivir por esas condiciones de luz. Como novena planta tenemos a la Ceropegia Goody. Esta es una planta tan bonita y lo llamativo de esta planta son sus hojas tan bonitas, carnosas. También hay variegada. Desafortunadamente no la tengo, pero miren esos colores tan bonitos. Está a la sombra, por eso no se notan como esos colores tan intensos. El embés también es diferente, es muy bonito y hay que tener mucha paciencia con esta planta
hay un momento en el que ella empieza a crecer, a agradecer todos esos cuidados que les hemos dado y ya empieza a volverse más frondosa, a cubrir la planta, a cubrir la matera. Y bueno, aquí esta de aquí me ha costado un poco, ya voy aprendiendo cuáles son esas condiciones del sustrato que ella necesita, así que no la riego tanto y eso es lo que me ha ayudado a que crezca así de esa manera, porque estaba muy escasa la planta, sus hojas, y ahora ya está mucho más bonita. Y como última planta tenemos a la Peperomia obtusifolia variegada. Esta planta me gusta como todas las peperomias, pero esta hace la diferencia también por obviamente lo variegado en sus hojas. Y hace poco visitamos el jardín de Doña Marta. Les voy a dejar por aquí un pequeño clip de esta planta que estaba así frondosa, cubría por completo la matera y sus tallos tenían unas manchas o cierto tono rojizo. Entonces es una planta muy bonita y esas hojas carnosas también la hacen como más atractiva. Algo que debemos de tener en cuenta con las peperomias es que son plantas que sus hojas y sus tallos almacenan agua, así que no es necesario que nosotros las estemos regando y regando. Si no tenemos tanta experiencia con este tipo de plantas o nos ha ido mal, es porque las estamos regando en exceso, así que debemos de evitar de regarlas en exceso y esperar un poquito más. Y bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero hayas disfrutado mucho, hayas conocido nuevas plantas, que como te decía que pasa con las Transdescantias, que te hayan abierto como esa ventana para adquirir nuevas plantitas, incorporarlas en tu jardín, en tu apartamento, en la terraza, en esos, así sea un espacio pequeño. Tener plantas nos hace muchísimo bien y espero que con esta lista puedas incorporar o tomes la iniciativa de incorporar nuevas plantas en tu jardín. Espero tengas un bonito día y a todos ustedes gracias por estar aquí.